como he comentado, vamos a hablar sobre si nuestros estudiantes tienen esas dificultades específicas de aprendizaje. Entonces, para ello, vamos a ver diferentes contenidos. Y quiero que empecemos a interaccionar. Bueno, me voy a presentar, pero ya mejor presentación que ha hecho Luis, no puedo hacer yo mismo mía. Entonces, simplemente recordar que soy Google Trainer, me encantan las partes de TIC, es decir, siempre diré algo sobre las partes de cómo podemos utilizar las TIC dentro de la educación, y también me encanta la educación especial. Si me diesen a elegir entre una y otra, no podría elegir. Esto es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Entonces, ¿puedo elegir entre las TIC o educación especial? Pues verdaderamente no podría. Son dos temas que personalmente me encantan y me apasionan, y por ello me especializo en ellos. Entonces, quería lanzaros una primera pregunta para ir calentando ahí un poco los dedos, ir calentando un poco la cabeza. Entonces, para vosotros, ¿qué es más difícil? ¿Qué creéis que es más difícil? ¿Hablar, leer o escribir? Hablar es algo más innato al ser humano, es decir, nosotros nos comunicamos, entonces aprendemos a hablar. Pero realmente leer y escribir tenemos que aprender a cómo se hace, porque no es algo lógico en ese aspecto, algo más coherente. Los animales, por ejemplo, tenemos que pensar en la parte más animal del ser humano. Los animales se comunican entre sí por medio de sonido. Entonces, se hablan en su idioma, pero hablan. Entonces, es algo innato al propio ser vivo que tenemos. Entonces, vamos a definir primero qué es una dificultad específica de aprendizaje. La definición como tal, no hace falta que nos la aprendamos, ni hace falta que la tengamos tan presente como la definición. Pero tenemos que saber que hay dos tipos de dificultades, dos grandes bloques, las generales y las específicas. Las generales se engloba a todo, es decir, va a tener una dificultad en todas las áreas, y las específicas en una en concreto. Es más común encontrarnos específicas que generales. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que estar preparados para ello, ¿vale? Porque siempre las específicas, al ser algo tan concreto, el tratamiento es un poco más complicado, porque tenemos que estar muy pendientes del progreso de ese estudiante. Y aquí esto no lo tenemos que tatuar en el brazo, en el pecho, como queréis hacerlo, porque estas tres palabras que tenemos delante, que son significativa, inesperada y persistente, es lo que siempre tenemos que tener en cuenta como profes, como orientadores, como papás, como queramos tenerlo en cuenta para saber si nuestro alumno o nuestro hijo, en algunos casos, tiene una dificultad específica de aprendizaje. Yo lo pongo con las siglas, a mí me encanta utilizar siglas, ¿no? Yo lo llamo la SIP, ¿vale? Como tenemos, como cada una de las letras. Yo lo llamo así, la SIP. Tiene que ser una dificultad significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber como un retraso de 2 o más años. Es decir, por ejemplo, si tenemos un estudiante o un hijo que no sabe leer con 8 o 9 años de edad, sí estaríamos hablando de una dificultad. Pero si mi estudiante tiene 6 años, empieza a leer y tarda más en leer que el resto de los compañeros, no tiene una dificultad, puede tener un pequeño retraso madurativo y ya está. Entonces, por eso tiene que ser significativo. Lo podemos calcular con eso, tiene que haber una discrepancia de unos 2 años, de la edad que tenga cronológicamente con la edad que está desarrollando los contenidos. Luego, tiene que ser algo inesperado, es decir, tiene que ocurrir sin una causa de otra necesidad diferente. Por ejemplo, si nuestro estudiante tiene inteligencia límite, no puede tener dislexia o no puede tener disgrafía, porque ya por la inteligencia límite ya tenemos en cuenta que va a tener esa dificultad. Y por eso tiene que ser algo inesperado, que no se explique por otras circunstancias. Y tiene que ser persistente. Es decir, que a pesar de que nosotros estemos ahí trabajando con el alumno, le demos pautas, le demos estrategias, vayamos dándole diferentes dinámicas, la dificultad sigue persistiendo. Entonces, aquí viene otra pregunta importante. ¿Se podría curar un trastorno específico del aprendizaje? Pensando en una cosa, los que me conozcáis, que estéis por ahí, sabéis que yo me pongo preguntas un poco a pillar, ¿eh? Pero bueno. Entonces, en este caso de que se puede curar un trastorno específico del aprendizaje, teniendo en cuenta de que si yo como docente intervengo en una dificultad, por ejemplo, vamos a poner una dislexia, y el alumno mejora la letra, ¿se estaría curando de esa dislexia? Un trastorno de aprendizaje, específico de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que no se va a curar, no es una enfermedad, no es un resfriado, ni es algo que se dé un tratamiento y se cure.
es algo con lo que se convive. Lo que se puede es mejorar. Es decir, un estudiante que tenga dislexia, por ejemplo, lo va a tener durante toda su vida. Pero como es lógico, la dislexia al principio, en su etapa estudiantil de escolar, va a ser como más fuerte porque aún no tiene dominado ni se conoce a sí mismo cuándo puede darle esa dislexia. Entonces, después, cuando va madurando, ya va consiguiendo pautas y puede él mismo autocorregirse y que le dé menos veces esa parte de dislexia, pero no se va a curar. Es decir, en ningún momento se cura. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero sí se mejora, ¿vale? Esto no quiere decir que no se mejore, sí se mejora. Nuestro trabajo como docentes va a ser ayudarles a mejorar, ayudarles a encontrar esas estrategias. Por eso el mundo de la educación especial es tan apasionante en el aspecto de que las estrategias que nos ayudan con un alumno no tienen por qué servirnos para todos. Cada estudiante va a requerir sus propias estrategias. Por eso vamos a ir trabajando en una modalidad más individual, ¿no? Pero importante, no se puede curar. Eso sí se va a mejorar, pero no se puede curar. Ahora, ¿qué es lo más importante como profesional que tenemos que tener en cuenta para ayudar a un estudiante a esa mejora, ¿no? Evaluar. Es decir, parece que no, pero lo importante es evaluarles. No evaluarles, cuando digo evaluar, no me refiero a poner un examen, ¿vale? Ni me refiero a ponerle un trabajo. Me refiero a comprobar en qué punto de partida se encuentra y en qué punto queremos que vaya llegando el estudiante. En ese aspecto vamos a ir evaluando su trabajo. Entonces, él mismo, también el propio estudiante, tiene que ser consciente de esa evaluación y cómo va a ir mejorando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería aunque lo vamos a ver más adelante, pero sería como una especie de evaluación inicial en la que pongo el punto de partida. Luego vamos a ir haciendo una evaluación más continua para ir comprobando los progresos y que a nosotros nos sirva para comprobar si las estrategias que aplicamos funcionan o no funcionan. Y luego una evaluación final para comprobar del inicio al final lo que ha progresado. Entonces, eso es súper importante evaluar. No podemos intervenir, que eso se lo digo muchas veces a los especialistas, no podemos intervenir sin una evaluación previa, porque nos va a marcar las pautas de trabajo que tenemos que ir desarrollando, ¿vale? Y aquí es cuando se especificaba cuándo vamos a evaluar. Evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final. Son 3 momentos. Al principio, sobre la mitad y al final. Yo aconsejo que la evaluación inicial la hagamos una única vez al principio, pero la evaluación formativa la hagamos entre 2 o 3 veces, porque nos va a permitir ir mirando si tenemos que modificar algo en algún momento. Y luego la evaluación final. Yo personalmente lo que utilizo para evaluar, que lo vamos a ver también, una serie de test que se utilizan para poder evaluar, utilizo el mismo test para evaluar de forma inicial y de forma final, transcurriendo un curso escolar entero. Entonces vemos los resultados del principio y al final, y el mismo estudiante lo ve y ve cómo va mejorando, que eso se va motivando. Porque una de las problemáticas que nos enfrentamos al aula es que normalmente los estudiantes que tienen dificultades tienen como un autoconcepto muy malo de sí mismos. Siempre nos van a decir que no son capaces, que no pueden, que se le dan mal, que nunca van a saber escribir. Entonces nosotros, por medio de esta evaluación, poco a poco le vamos a ir ayudando a eso. Me gustaría ver por el chat si a vosotros en vuestra clase tenéis algún estudiante de ese tipo, de que os digan con alguna dificultad y siempre os digan la frase de no puedo, no lo voy a conseguir, no sé hacerlo, pero que sea siempre esa frase, independientemente de lo que preguntemos, parece que ya es automático, directamente frase, que nos suelen decir, ¿vale? Y vamos a seguir. Aquí tenemos algo que me gustaría, esto es un juego que quiero que hagamos. Mirad, el texto que tenéis a la izquierda es un texto de un estudiante que tiene disortografía, de un estudiante de los que estoy tratando yo, que tiene disortografía. ¿Me podríais decir alguna palabra que llegáis a entender, a comprender dentro de este texto? Ya os diré por qué. Pero dentro de este texto tenemos que ver si hay alguna palabra que vosotros entendáis. Os pongo en contexto, este estudiante es brasileño, ¿vale? Entonces nos mezcla el castellano y el portugués. Entonces os lo digo para eso, porque veréis alguna palabra en portugués, pero que sepáis que este estudiante es brasileño, ¿vale? Entonces, a ver si entendéis alguna palabra. Ahí está el problema, porque estamos descubriendo palabras sueltas, realmente, no el contexto entero. En este caso, el estudiante, cuando le preguntábamos que leyera
el texto sí sabía leerlo, es decir, nos enfrentamos a una dificultad que no era tan severa porque él sí entendía su letra. La dificultad más severa es cuando él mismo no entiende, que eso no lo encontramos en muchísimos escritos, que te dicen muchas veces los niños, tú le preguntas, ¿qué has puesto aquí? Dice, no lo sé, no lo entiendo. Entonces, si ellos mismos no lo entienden, es cuando la dificultad es más severa, ¿vale? Pero entonces, nosotros como tutor o como padre, ¿vale? En este caso, ¿qué tenemos que observar para ver si tiene una posible dificultad o un posible retraso madurativo? Primero, lo que va produciendo, ya sea oral o ya sea en texto, ¿vale? Lo que va a ir produciendo él. Entonces, lo vamos a ir analizando. ¿Se comprende? ¿No se comprende? Segundo, el uso que le da. Es decir, si a nosotros nos da un texto como tarea, que su uso es la tarea. Si nos habla para comunicar un mensaje, su uso es la comunicación de ese mensaje. Entonces, el uso que le da. Tendríamos que tener en cuenta que sea un uso social. ¿Por qué digo esto? Esto es súper importante porque tenemos que tener muy presente que estos estudiantes, al tener una autoestima tan baja, normalmente llega un punto en el que no se quieren llegar a comunicar con los el resto de compañeros. Por ejemplo, si tienen una dislalia, que es algún problema de voz, o no saben vocalizar bien, van a intentar evitar las situaciones sociales. Entonces, tenemos que ver ese uso social y el propósito de esa comunicación. Tenemos que verlo también. Entonces, son los 3 puntos que siempre tendremos que ir teniendo en cuenta. Ahora, vamos a centrarnos en uno en específico, en la lectura, porque hemos dicho que es uno de los procesos más difíciles de adquirir. Además, normalmente solemos adquirir primero la lectura y luego solemos escribir la escritura. Para entender bien dónde se produce la dificultad en la lectura, tenemos que saber realmente cómo nosotros, nuestro cerebro, va aprendiendo a leer. ¿De acuerdo? Entonces, os lo he resumido en 4 pasos principalmente, que va a ser el paso perceptivo, el paso léxico, sintáctico y semántico. Vamos con el primer paso, el perceptivo. Entonces, primero os voy a lanzar otra pregunta para ver si comprendéis vosotros de antemano ese proceso perceptivo. El anuncio de la izquierda, bueno, ¿sabríais decirme en general cuál sería el anuncio de la izquierda y cuál sería el anuncio de la derecha? Es decir, la imagen de la izquierda a qué compañía representa y la imagen de la derecha a qué compañía representa. Tenemos derecha alemán y izquierda el chino. Entonces, vamos bien con eso, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros habéis sabido lo que significa por medio de la imagen. Entonces, la primera fase ocurre lo mismo con los estudiantes, ¿de acuerdo? Cuando los estudiantes están leyendo, van a saber lo más el significado de la palabra porque la han aprendido de memoria o porque han aprendido la imagen que por el propio significado. Entonces, os invito a hacer un ejercicio. Si tenéis hijos pequeños en casa, podéis hacerlo. Y si tenéis niños pequeños en el colegio, también. Podéis coger una imagen en la que ponga Coca-Cola, ¿vale? La imagen. Entonces se la enseñáis a los alumnos y te van a decir que pone Coca-Cola. En cambio, luego, quitarle esa imagen y solo ponerle el texto que pone Coca-Cola. A ver si saben lo que significa. Entonces, realmente ahí te enseñan que aún no han adquirido esa competencia lectora, porque solo aprenden de memoria lo que están viendo. Entonces, es un proceso perceptivo. Entonces, los niños pequeños, a partir de los 3, 4 años, ya este proceso lo tienen desarrollado. Ellos van por la calle, ven un anuncio de Coca-Cola, saben lo que es, ven un anuncio de McDonald's y saben lo que es realmente, sin saber lo que pone. No tienen que saberlo leer, ¿vale? Muy importante eso. Y se desarrolla con 3, 4 años de edad. Luego tenemos el proceso léxico. Entonces, esto también es un ejercicio muy chulo que me gustaría que hicieseis cada uno en vuestra casa, porque aquí no podemos encender los micrófonos con todo y no podemos hacer ese ejercicio. Pero bueno, a mí me gustaría que hiciésemos una cosa. Por ejemplo, yo leo hola, ¿vale? Lo que tengo aquí abajo, y leo hola. Pero en cambio, si leo tal cual lo que pone aquí, leería elo. Yo leo tal cual, letra por letra, lo que pone sería hola y lee elo. En cambio, todos sabemos que no es así, que es hola y hello, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Esto nos demuestra los tipos de rutas que podemos utilizar. Entonces, la ruta indirecta, o que también se llama fonológica, es la que utilizamos cuando leemos letra a letra y sílaba a sílaba. Si os dais cuenta, esto es una cosa muy chula que pasa con los niños, que a lo mejor te leen
pero empiezan a deletrear una palabra. P-A-L-A. Y luego te dicen pa-la. Ah, y si pone pala. Entonces te lo va como razonando, ¿no? Te va letra a letra, luego te lee las sílabas y luego te lee la palabra entera y luego te dice, anda, no, si es una pala. Eso es porque estás leyendo por ruta fonológica, va letra a letra y luego encuentra el significado. En cambio, si leyese por ruta léxica o directa, directamente leería la palabra entera pala y en su mente tendría la imagen de una pala, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué ocurre en nuestro idioma, en el español? La ventaja que tenemos es que se puede leer casi perfectamente por ruta indirecta, porque casi todas las palabras se leen igual que se escriben, excepto algunas excepciones, se leen igual que se escriben. En cambio, el inglés tiene más dificultad porque se tiene que aprender por ruta léxica, porque no se habla igual que se escribe. Entonces, por eso. Ahora, vosotros diríais que como docentes tenemos que ayudar a los estudiantes a que utilicen la ruta indirecta o la ruta directa, o la ruta fonológica, la ruta léxica. ¿Vosotros qué creéis? Realmente tenemos que utilizar y tenemos que fomentar las dos, ¿vale? De forma de realmente con cualquier idioma. Se utiliza las dos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando nosotros como adultos, y fíjate que ya conocemos el español, cuando no sabemos una palabra, la vamos deletreando y vamos nosotros mismos leyéndola poco a poco. Eso suele ocurrir con los apellidos raros que nos solemos encontrar en los libros, en los artículos, y lo vamos leyendo letra a letra y palabra por palabra, y vamos lento, además solemos tardar, utilizamos el dedo, y todo. Entonces es que estamos leyendo por ruta indirecta. En cambio, el resto es por ruta léxica. Entonces no tenemos que elegir entre una y otra. Pero sí, y esto es de vital importancia, tenemos que ver el alumno en qué falla. Si en la ruta indirecta o en la ruta directa, porque el tratamiento que vamos a hacer es diferente si se equivoca en una ruta o se equivoca en otra. ¿Cómo vamos a poder comprobar esto? Directamente que nos lea, nos va leyendo. Y si no entiende lo que está leyendo, es que aún no está utilizando la ruta directa, ¿vale? Y continuamos. Ya ahora vamos al proceso sintáctico. Estas son las famosas frases de analizar sintácticamente, de poner sujeto, predicado y todo ese tipo de cosas. El proceso sintáctico ya es un paso más allá, es cuando prácticamente ya tenemos dominado un idioma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el niño va a aprender la estructura de sujeto, verbo y complemento, que es lo que sería una oración activa. Los niños volaban las cometas, como lo que tenemos ahí. En cambio, cuando le cambiamos el orden, que es las cometas eran voladas por los niños, es una oración pasiva. Entonces es más difícil que lo entiendan. Por eso requiere una comprensión del idioma mucho más profunda para poder dominar esa parte pasiva. Tiene que tener el vocabulario tanto de forma oral como en su cabeza, integrado ese vocabulario. Entonces, por eso es más complicado. Entonces, una vez que ya hayan superado la parte de la acción activa, pasaremos a la pasiva, que nos demostrará que sabe muy bien adquirir ese idioma. Y finalmente, el proceso semántico. Aquí solo he puesto una imagen, que es la imagen que había puesto al principio, porque el proceso semántico se resume con leer. Si el estudiante es capaz de leer todo y entender lo que lee, y empezar a hacer resúmenes, a hacer opiniones, a hacer diferentes ejercicios, ya ha adquirido el proceso semántico. Estos son los típicos ejercicios de una lectura, una pregunta sobre una lectura. Entonces, tenemos esos procesos. Entonces, en resumen, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos 4 procesos que tenemos que analizar. Perceptivo, que era realmente si el alumno sabe leer o no, porque aquí visualmente ninguno de los que estamos aquí sabemos chino, y dudo que haya muchos que sepan alemán. Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta que podríamos entender el mensaje simplemente viéndolo. El proceso léxico, que tenemos que ver por qué ruta va leyendo el niño, aunque tiene que leer por las dos. El proceso sintáctico, que es lo de las frases, y el semántico, que es leer. Y ahora, esto es como una especie de adelanto de qué puedo utilizar. Es decir, mañana vosotros queréis ver qué estudiantes tienen una dificultad en concreto. Recomendación, hay miles y millones de test que vais a encontrar de diagnóstico y para que podáis aplicar vosotros con vuestros estudiantes para comprobar que tenga, si tiene dificultades o no. Pero yo recomiendo este que tenéis en pantalla, que se llama ProLeg-R.
es el más sencillo de utilizar, no requiere estudiar para aplicarlo, no requiere nada y nos analiza cada uno de los procesos que tenemos anteriormente, del perceptivo, del léxico, todos nos lo analiza y nos da una puntuación y luego podemos comprobar en base a la media si está por debajo o no. Entonces, que sepáis que se llama así, PROLEC R, ¿vale? Pues si lo queréis utilizar, ahí lo tenéis. Y ahora vamos al segundo trastorno que quiero que veamos, que va a ser el de la escritura. Aunque hemos hecho un adelanto con ya el texto ese que hemos visto, pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en él. Entonces, igual que en la lectura tenemos en cuenta los procesos para leer, en la escritura vamos a tener en cuenta los procesos para escribir, que también son 4 procesos, ¿vale? Primer proceso, planificar el mensaje. Simplemente planificar el mensaje es lo que vamos a decir, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero contar y qué puedo utilizar para contarlo. Esto tenemos muchas veces una imagen en la cabeza de un niño pequeño que se nos arrima, nos quiere preguntar algo, nos quiere decir algo y te dice, ay, es que no me sé explicar, es que no encuentro la palabra con la que quiero comunicarme. Eso nos pasa también a los adultos, ¿no? De no encuentro la palabra, ay, no me sé explicar bien. Entonces, realmente eso sería esta primera fase, porque voy a planificar lo que voy a decir, lo que quiero comunicar. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿vale? Y se puede resumir con esas 3 preguntas que tenéis aquí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué quiero contar? ¿Y qué puedo utilizar para contarlo? Y luego vamos a construir esas oraciones. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a expresarlo? ¿Cómo lo voy a decir a la otra persona? ¿Vale? Es decir, todo esto expresarlo. Que realmente con la estructura básica, por ejemplo, del sujeto, verbo y complemento como hemos visto antes. ¿Vale? Pero sería algo así. Y luego vamos a seleccionar esas palabras. Es decir, yo ya sé lo que quiero comunicar, sé más o menos la estructura que quiero darle al mensaje y ahora voy a buscar las palabras. Y aquí pongo un ejemplo que estoy seguro que los que nos estáis viendo ahora mismo os ha pasado más de una vez, y más de 2 y más de 3, y me gustaría que nos contaseis algo por el chat, si os ha pasado eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces haciendo un trabajo, haciendo un documento, vemos que nos hemos repetido muchas veces con una misma palabra? Y decimos, ay, voy a buscar un sinónimo de esta palabra. O voy aquí, que pongo coma, punto, coma, aquí en esta parte que pongo realmente. O mira, no me gusta esta parte, cómo lo he escrito. Voy a reformularlo, ¿cómo lo podría decir? ¿Cómo lo podría contar? Esto, las personas que hemos pasado por la universidad o hemos hecho cualquier tipo de trabajo, una situación que nos hemos enfrentado 50.000 veces. Entonces, realmente quisiera ver si vosotros os ha pasado lo mismo en ese caso. Entonces, en este caso estamos en una tercera fase, ¿no? Voy a seleccionar esas palabras con las que quiero comunicarme. Y ahora, por último, el proceso motor, que el proceso motor es realmente solo escribirlo, ¿vale? Voy a escribir el mensaje, lo que me requiere el movimiento. ¿Qué test voy a poder utilizar para evaluar a los estudiantes con la escritura? Pues en este caso va a ser el PROESC, ¿vale? Otro test que va a evaluar eso, va a permitir evaluar la escritura. Aquí tenemos que tener en cuenta los 2 tipos de escritura que existen, ¿vale? Que es la escritura creativa y la escritura planificada. La escritura más sencilla que va a tener nuestros alumnos es la escritura planificada, ¿vale? En el aspecto de que realmente van a ir pensando la estructura y un dictado, por ejemplo, está dentro de esa escritura planificada, ¿no? Entonces el alumno no tiene que pensar, simplemente reproduce lo que le vamos diciendo. Pero en cambio la escritura creativa es la que el alumno tiene que pensar, entonces va a tener más dificultad. Lo tenemos que tener en cuenta si es planificada o si es creativa, ¿vale? Cualquiera de las dos. Esta parte, ¿vale? Os voy a enseñar, esto es 100% práctico, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros como profesores, como profesoras, mañana en nuestra clase. Pero primero quiero que me resolváis una pregunta. A este niño que tenemos en la foto, ¿le haríais una prueba escrita? ¿Realmente? Es decir, a un niño así, yo le voy a hacer mañana un examen de historia en el que me tiene que escribir una media de 5 o 6 folios para aprobar. O sea, ¿lo veríais justo para ese niño? Porque el estudiante con dislexia le hacemos un examen escrito. O un estudiante con disortografía le hacemos un examen escrito.
realmente, cuando no tendría esa capacidad, ¿no?, para hacerlo. Porque la respuesta en ese caso es que hay que hacer el examen en escrito porque tiene que aprender a vivir con esa dificultad. Esto lo digo porque hay muchas veces que los papás nos lo encontramos que son de todos extremos. Si queremos que mi alumno, mi hijo, sí o sí tenga un examen adaptado. No, tu hijo tiene que aprender a ir viviendo con esa dificultad que tiene e ir progresando. Entonces, al principio se lo hemos adaptado y luego no. Porque a diferencia del brazo roto, el brazo roto se cura al cabo de un tiempo. Entonces, este alumno se curará y ya luego estará con nosotros a tope para poder hacer cualquier examen escrito. Pero el alumno con dificultades no. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver cómo adaptar diferentes pruebas. Si os dais cuenta, aquí os he puesto un ejercicio simple en el que nos tiene que decir los diferentes medios de transporte, y aquí tenemos que no está adaptado, y aquí encontramos que sí está adaptado. Si os dais cuenta, lo diferente que tenemos en este principio es que simplemente hemos cambiado la tipografía del enunciado del ejercicio, porque es una escritura un poco más grande, más ancha, ¿vale? Si veis, ocupa más espacio y realmente es más cómoda a la hora de leerlo. Entonces, eso sería una parte adaptada. Otra parte adaptada es subrayar la acción que tiene que realizar. Si aquí, por ejemplo, tenemos que decirle que escriba el nombre de los medios de transporte, yo le subrayaría escribe y medio de transporte. Entonces, para que el alumno vea realmente la acción que tiene que realizar. Entonces, tendremos eso. Luego, las temidas matemáticas. Las temidas matemáticas siempre nos encontramos que los estudiantes, las matemáticas les cuesta mucho, pero pensar que un estudiante que tenga dislexia es incapaz de leer en muchas ocasiones la instrucción entera de un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese estudiante? Fragmentárselo directamente. Si os dais cuenta, aquí ponemos el enunciado del problema entero y aquí sí lo vamos fragmentando para que él vaya realizando paso a paso lo que tiene que ir teniendo en cuenta. Entonces, por eso tenemos que fragmentarle ese problema. Tenemos que dividir ese problema para que el alumno lo lea con comodidad. Entonces, si mezclamos esta adaptación con la que hemos visto aquí de la tipografía, el alumno poco a poco se irá sintiendo más cómodo conforme lo va leyendo y lo va realizando. Y a nosotros también nos permitirá comprobar si el estudiante sabe o no sabe hacerlo, porque ya va a comprender el mensaje. Si no sabe hacerlo, es que realmente no sabe, independientemente de la dificultad que tenga. Entonces, eso también. Y aquí tenemos otro parecido, si os dais cuenta, otro problema de matemáticas en el que tenemos diferentes enunciados y aquí se van desarrollando los diferentes pasos que tenemos que hacer. Entonces, realmente, si os dais cuenta, la adaptación no es grande para un estudiante con dislexia, porque lo único que tenemos que hacer es eso. ¿Qué puedo hacer con un estudiante con disortografía? Imaginaros que mañana tenéis un estudiante con la letra que hemos visto aquí. Me voy a poner justo esa diapositiva, que la teníamos casi al principio, y aquí está. Mañana tenéis un estudiante con esa letra. ¿Qué podemos hacer con el estudiante con esa letra? Lo que os aconsejo, que es lo más sencillo de aplicar, es que si os dais cuenta, aquí va haciendo una letra que se llama letra ligada, ¿no? Que va uniendo contra la rayita cada una de las letras. En este caso tendríamos que pedirle que haga la letra separada. Es decir, letra a letra la va escribiendo, siempre dejando poco espacio cuando es una palabra y ya luego dejando un poco más cuando tiene que hacer un salto entre palabra y palabra, pero que haga la letra separada. Eso que permite comprobar en qué grafías va a tener más dificultad, porque no tiene por qué tenerlo en todas las letras. A lo mejor descubrimos cuando lo hace letra a letra que es que, mira, siempre se confunde la D con la B y le da la vuelta. Entonces nos permitirá trabajar justamente eso que le falta. Entonces, por eso es muy importante con un estudiante con disortografía en la escritura, hacérselo así, letra a letra. En esa adaptación tendremos que dejarle un poquito más de tiempo, claro, en ese caso. Y siempre hay que halagar a ese estudiante. Halagar no me refiero que digamos que es el mejor, ni que todo lo hace genial. No, halagar es que el estudiante conforme va progresando, ir haciéndole consciente de cómo va progresando, porque muchas veces no lo es. Yo, por ejemplo, aquí en España estamos acabando el curso y yo lo que hago
con mis alumnos que tienen disortografía y los estoy tratando es que les enseño los cuadernos que ellos mismos han hecho al principio del curso, ya les enseño los últimos. Y ellos mismos dicen, ¡hala! Si ahora sé lo que pone. Entonces, realmente es algo mágico en ese aspecto. Entonces, tener en cuenta para disortografía eso. Y para la lectura, hemos dicho lo que teníamos aquí.